Muy bien, muy buenas tardes, muy buenos días, como decimos habitualmente, según desde donde nos estéis escuchando. Bienvenidos a la masterclass de hoy, día 25. Saludos desde Cigurat. Mi nombre es Albert Marull, responsable de Relaciones Institucionales y, bueno, y otros temas que llevamos en Cigurat, que al final el título está resultando muy largo de las atribuciones de cada uno. Pero bueno, vayamos al grano. Hoy tenemos realmente una presentación interesante. La vamos a tener de la mano de Fernando Corona. Es arquitecto técnico y, bueno, digamos que responsable técnico, asesoría de Trespa, tanto para España como para Latinoamérica. Una persona con amplia experiencia en el tema que hoy nos va a presentar, todo lo que es el tema de cerramientos, envolventes, en el caso de hoy, pues focalizado en lo que son fachadas ventiladas. Y como es habitual, lo que hacemos siempre es vincular la presentación a alguno de nuestros programas formativos. Hoy lo cierto es que, bueno, viendo el tema que nos va a presentar Fernando, teníamos dos conexiones muy claras. Por un lado, la construcción industrializada y por otro lado, pues lo que son las instalaciones, en el sentido de que cuando alguien pues está trabajando sobre un edificio, todo lo que es la envolvente, el comportamiento energético del edificio es algo muy a tener en cuenta. Y ese es uno de los temas también que aparecerán en la presentación de hoy. Son estos programas que os digo con clara conexión al tema de hoy. Por un lado está con la construcción industrializada, que es un curso de posgrado. Tenéis en pantalla ahora mismo lo que es tanto el temario como, bueno, cuatro pinceladas sobre lo que es el formato. En este caso el posgrado son 4 meses. Y, bueno, como siempre en las formaciones de Cigurat, un temario directamente relacionado con lo que es el ejercicio profesional, que todo lo que se aprenda sea de aplicación y que la gente, los profesores, el equipo académico que lo enseña, sea alguien con experiencia directa en el día a día de este tipo de trabajo. Os he destacado aquí con unas estrellitas rojas los puntos de conexión directos, algunos de los puntos de conexión directos, porque yo creo que puede haber alguno más de la presentación de hoy con el programa de este posgrado. Obviamente todo lo que es diseño industrializado, todo lo que puede ser planificación de tiempos, costes. Y por otro lado, la parte de producción y montaje siempre estará muy vinculada a alguien que está suministrando una solución a la obra. Ese sería el primer punto de contacto y el otro punto de contacto con la oferta formativa de Cigurat es el máster en cálculo y modelado BIM de instalaciones. En este caso, como digo, un programa máster de un año con las mismas características de temario focalizado en ejercicio profesional. Y nuevamente, aquí os he marcado en el temario algunos puntos de contacto que tiene la presentación de hoy con este programa. Los estudios de rehabilitación energética, de comportamiento del edificio y aquí ya digamos una conexión más amplia, ¿no? Todo lo que es temas de eficiencia. Y, bueno, no os entretengo mucho más, vamos a dar enseguida paso a Fernando. Tenéis ahora en pantalla dos códigos QR, cada uno correspondiente a uno de estos programas. Nada, ahora va a estar en pantalla unos segundos, pero terminando la presentación os los dejaré ya más tiempo en pantalla para que tranquilamente, si queréis pedir información de alguno de estos programas, lo podáis hacer. Así que muchas gracias a todos y a Fernando, puedes conectarte. Yo voy a dejar de compartir pantalla, así que cuando quieras, pues puedes empezar con tu presentación. Muy bien, gracias Albert. Eh, vale, Ojo, muy buenas. Adelante, Fernando, cuando quieras. pues comparto con vosotros y Ujú. así me dices si ves la pantalla al principio y Perfecto. Se vale. está viendo Muy todo bien. Bueno, muy pues bien. Albert, muchas gracias por darme esta oportunidad, la oportunidad Trespa de poder Quizás, hablar. perdona, Fernando, quizás se te está Sí, yendo un poco bajo. No sé si viene tienes un el poco micro. bajo. Vamos a ver si es que ahora tengo que ajustarme mejor esto, ¿vale? Ahora.
¿Mejor Vale, ahora? vale, vale, sí, ¿Mejor sí, ahora? sí, más Sí. fuerte. Adelante. Vale, perfecto. Mm. Pues eso, lo que comentaba. Muchas gracias a Cigurat por darnos esa oportunidad de hablar de este tema. Ya somos bastante regulares en Cigurat en nuestras presentaciones, pero sí Sí, que sí, esta es desde nueva luego. para nosotros y de un tema muy interesante, que es la construcción industrializada. Entonces, el tema, antes comentaba un poquito cómo era el tema, que era complicado cuando te lo preparas, pero bueno, sí que quería hablar un poco de la sostenibilidad, de la alta eficiencia, las fachadas ventiladas y bajo tres temas, la oportunidad, calidad y sostenibilidad. Y desarrollamos estos temas. Entonces, esperamos que sea muy interesante para todos los que estéis presentes hasta el final poder escuchar esto. Os he dejado también QRs y algunos de los proyectos que voy a mencionar porque vamos a hacer una visión un poco global, no solamente, aunque estamos nosotros ubicados en España, en Barcelona, pero vamos a hablar de muchos proyectos internacionales, que yo creo que es interesante abrirnos la mente de lo que hacen fuera en cuanto a construcción industrializada y veremos también diferentes study case. La agenda de hoy va a estar la agenda que he propuesto, hablaré por qué es una oportunidad la construcción industrializada, qué ofrece la industrialización a la construcción, qué aporta la fachada ventilada, nuestras experiencias en cuanto a la industrialización. Nos centraremos en el entramado, el CLT y el steel frame como sistemas industrializados. Hablaremos de referencias locales e internacionales, en edificios de gran altura también, en industrialización y finalmente conclusiones. Si tenéis preguntas, pues si queréis al final las dejáis. Vamos a empezar porque es una oportunidad. Y esperar que pongo mi crono porque si no el tiempo se nos va ahí y es importante controlar el tiempo. Vale, pues venga, ahora sí. Es una oportunidad, no sé dónde estáis ubicados, los que estáis aquí en España o estáis fuera de España, en Latinoamérica, pero a nivel mundial, por lo que yo he hablado con otros países a nivel europeo, Alemania, Holanda, hay una escasez de vivienda en todas partes, especialmente. De hecho, solamente en España, por ejemplo, se prevé que en 2025 tendría que construirse unas 600.000 viviendas para cubrir el déficit que hay. Según informes como por ejemplo El País, en los próximos 10 años tendría que construirse 1,8 millones de viviendas. Y hay zonas calientes como Barcelona, Comunidad Valenciana y Madrid que requieren más urgencia por la gran cantidad. De hecho, el precio de alquiler ha subido muchísimo en España debido a eso. ¿Por qué? Se han incrementado costos de construcción, no hay suelo y hay una falta de mano de obra especializada en la construcción tradicional. Por eso la industrialización es una oportunidad importante para cubrir todos estos huecos de déficits que tenemos ahora mismo. ¿Qué ofrece la construcción industrializada al sector de la construcción? Especialmente lo que vamos a hablar hoy. Pues vamos a hablar de hasta 7 diferentes puntos de lo que ofrece y que algunos son conocidos, pero los hemos querido poner algún dato a todo esto, ¿vale? Por ejemplo, la reducción de tiempo es algo vital en la industrialización. Si tenemos que comparar la obra tradicional con la prefabricación, solamente en la envolvente estamos tardando a veces entre 7 y 10 meses. Eso significa un 60% de reducción de tiempo por lo que produce la fabricación y los prefabricadores básicamente están produciendo e instalando, no en el mismo día, evidentemente, con una decalaje, pero entre 80 y 150 metros cuadrados de producción y también muchas veces de instalación. Con lo cual, nos podemos imaginar la cantidad de metros cuadrados que pueden instalarse en semanas o en meses. En segundo punto, hay una reducción de costes de medios auxiliares que a veces no se tiene en cuenta, porque una fachada requiere un andamiaje, una grúa para levantar medios y un montón de cosas. Todo eso se elimina en la prefabricación, puesto que básicamente estamos hablando una pluma, un camión grúa y no hay elementos de andamiaje por delante y la seguridad se acaba quitando en el momento que cerramos la piel del exterior, con lo cual hay un 75-90% de reducción de este tipo de elementos. En tercer lugar, hay una mayor calidad de producción. La falta de obra, la falta de personal calificado, el aumento de riesgos en la obra, trabajar con BIM, como vosotros estáis estudiando, controla la ejecución, controla la mecanización en taller, la instalación y el transporte de una forma mucho más segura, con lo cual al final estamos controlando mucho la calidad, tiene un sello de calidad mucho más importante la prefabricación en todos los sentidos. Cuarto lugar, estamos a una alta eficiencia energética. Normalmente la construcción es el responsable de 39 gases de invernadero
y es muy difícil controlar la calidad de esa confort en la edificación. Hay que hacer pruebas para ver si hay fugas, mientras que cuando hablamos de prefabricación, primero podemos controlar el carbón operativo y podemos llegar a pasas pasivas de una forma mucho más sencilla en grosores que una obra tradicional de ladrillo o de hormigón o bloques, ¿vale? De hecho, este caso, si lo trasladamos a la ganancia de superficie útil, lo tenemos que comparar un muro tradicional de ladrillo o 2 hojas de ladrillo con un muro normal, podemos llegar a valores fácilmente con un muro de 20 centímetros, mientras que el otro es mucho más complicado, con un muro de entramado de hormigón, con lo cual ganamos espacio interior y por lo tanto metros cuadrados útiles. Económicamente son muy interesantes. Y finalmente hablaríamos de la reducción de huella de carbono, que esta es la parte importante hoy día, que es que la obra tradicional produce un 78% en la estructura y en el cerramiento. O sea, es la parte más importante de consumo del carbono incorporado. La prefabricación utiliza materiales de base biológica, como la madera, con lo cual puede rebajar un 65% la huella de carbono. Y en cuanto al envolvente, que también está compuesto justamente de bio-buys, podemos llegar a un 85% con la exploración de los parámetros tradicionales de una obra normal. Por todas estas razones, la prefabricación es una buena opción para la construcción, puesto que estamos ofreciendo muchas cosas: reducción de costos, reducción de huella de carbono, reducción de tiempos, por lo tanto es muy interesante. ¿Qué aporta la fachada ventilada? Porque una cosa es la prefabricación y otra cosa es que añadamos a esa envolvente una fachada ventilada. Pues básicamente diría que es una consistencia en la construcción, porque estamos construyendo un muro seco normalmente de madera, metal, y luego vamos a veces a una obra húmeda, como por ejemplo un SATE. La fachada ventilada es mantener la consistencia en seco. Nos mantenemos en la alta eficiencia energética y el confort, puesto que es superior, por ejemplo, a un SATE, incrementa el control de calidad. Es un muro acabado que no hay que acabar en obra después, de una forma húmeda, sino que viene totalmente acabado a obra, con lo cual reducimos los costes, los tiempos de obras y los desperdicios que puedes decir. Reducimos la huella de carbono hídrica y por lo tanto, y el diseño y la calidad de los materiales son superiores en su ejecución. Por lo tanto, es un plus la fachada ventilada en una obra de prefabricación. ¿Qué experiencia tenemos de los sistemas industrializados y cómo nos hemos adaptado a las necesidades de nuestros clientes? Y una de las cosas que con Albert hablamos del tema, puesto que más que centrarnos en un tema constructivo, Trespa ha ido buscando qué es lo que interesa a los arquitectos y con eso nos hemos ido moviendo en diferentes sistemas constructivos y analizando bien por países o bien por zonas qué es lo que se necesita, ¿vale? Por lo tanto, lo que vamos a plantearos son diferentes sistemas constructivos con diferentes partners que tenemos en diferentes lugares, que algunos son locales y algunos son nacionales en ese sentido, ¿vale? En primer lugar, entender que ya la fachada ventilada es un sistema prefabricado, porque en realidad nosotros estamos cortando unos paneles en un taller, estamos cortando, ya llevamos la perfilería, los tornillos y los perfiles a la obra. Lo que pasa es que hasta ahora necesitamos un muro húmedo y el muro húmedo, hasta que no estaba colocado, no podíamos montar, de manera que necesitamos una puesta en obra. En el momento que todos los sistemas los podemos instalar en un taller, ganamos no solamente en que se puede utilizar todo mucho más, sino estamos uniendo los dos sistemas, un sistema ya prefabricado con un sistema que ahora muro totalmente prefabricado. Y estos son los diferentes sistemas que tenemos, todos ellos compatibles con los sistemas de prefabricación. Van sistemas de fijación vista, fijación oculta y fijaciones con adhesivo estructural, todos ellos. Entonces, las obras que vamos a plantearos tratan de alguno de esos sistemas. Por otra parte, nuestro material tiene una EPD, en función de, no es una sectorial, sino que es una EPD por grosor y gama. Eso ya la podemos encontrar en trespa.info o en virondec.com, donde es una base de datos de EPDs, declaraciones ambientales de productos. Nuestro material, además convencionado, tiene una carga importante de biobase, es un producto natural, es un material renovable, puesto que hasta el 70% es de las
se produce en la superficie a través de la madera, con lo cual es un material certificado y podemos optar a pues una cantidad importante de puntos o créditos BREEAM o LEED en versión 4 o 4.1. Si tuviéramos que resumir el EPD, el dato clave es esta, la huella de carbono. En este caso, la placa 3 Meteon FR 8 milímetros es 14 kilos de CO2 equivalente. Para daros una idea, la gran mayoría de materiales están en 20-22. Estamos en 14,5 porque una parte muy importante es madera, no es un material fósil, solamente un 30% es fósil. Muchos materiales que tienen una parte del 100% es fósil, pues tienen una carga importante. Bueno, hablemos de diferentes casos que hemos hecho en cuanto a prefabricación. Me gustaría hablar de este proyecto. Es un proyecto realizado hace unos años, pero es un proyecto que me ayuda a explicar un poco el inicio. Y es un proyecto que es en Holanda, en Heerlen. Son unas 3.000 viviendas ya ejecutadas, una rehabilitación, donde, pues, en este caso, en estos balcones corridos, las carpinterías y los muros eran muy antiguos, con lo cual había una muchísima pérdida de calefacción, sobre todo, aire acondicionado no tanto, porque allí no suelen tener mucho, pero sí calefacción. Con lo cual, lo que fue, se quitaron esta piel con todas las carpinterías y se montó una piel totalmente con un aislamiento interior en todo este pasillo y en estas partes. Y aquí lo que estáis viendo es este módulo que se montó en taller, cómo se acaba colocando con los huecos de las vigas de canto en esa superficie, ¿vale? Entonces, una obra que duró meses, porque fueron muchas viviendas, y a ver la complejidad de meter esta estructura en esta superficie por los dos lados, por este lado y por el otro lado. Esto lo podéis ver, Trespa tiene un canal YouTube, que si queréis os lo puedo llevar luego, y podéis ver el vídeo, un timelapse de la explicación de cómo se montó esta obra en Holanda. Viniendo más allá a Cataluña, Barcelona, España, este fue uno de los primeros proyectos que hicimos con una empresa que se llama Arkima, que se dedica al entramado de madera, básicamente. Aquí veis la sección vertical a la sección horizontal, donde al final tenemos un muro de madera, un entramado con unas placas USB, diferentes grosores, con un entramado nuevamente de abeto. El aislamiento este es variable, con lo cual podemos jugar con grosor del muro y conseguir mayor transmitancia térmica. Y una lámina de impermeabilización de la madera y protección de la madera, sea Rotoblas u otro tipo de marcas, un perfil de madera vertical ya tratado para exteriores y finalmente un EPDM y la placa 3 Meteon fijada mecánicamente. Aquí veis el proyecto. En esta primera fase se montó el entramado y luego la placa. Posteriormente fue al revés ya con las placas colocadas y todo el entramado después. Este otro proyecto ya es hacemos un gran salto importancia y también en el tiempo, porque nos vamos al año 2024, es el edificio Financiera, que es un certificado Passive House, es un revestimiento Trespa. Esta es la imagen del edificio previa. Se quitó toda esta piel y se transformó en este render de un edificio totalmente plano, en el mismo plano. Es un edificio compuesto de oficinas y también viviendas, es un edificio complejo, ¿vale? Y está en Andorra, donde hay una climatología bastante fría. Esto pasamos al render de el CADWORK. CADWORK es un programa que se utiliza bastante para los que trabajan con madera, que permite los archivos IFC, por lo tanto se puede trabajar en BIM, y aquí veis un poco el desglosado de las diferentes capas del sistema, desde la carpintería, desde el entramado posterior, el entramado de madera, en este caso lleva unas láminas, placas de fibrocemento por un tema de fuego de todo el conjunto, una protección Rotoblas y los perfiles y finalmente la placa Trespa. Y aquí ves unas secciones, estas son unas protecciones que se hizo cuando se quitó toda la fachada, que se dejaron esas protecciones metálicas. Aquí veis el muro de madera, el durmiente con la cavidad para colocar aislamiento en el frente de forjado y la otra parte, como la placa llega hasta aquí y salva totalmente el frente de forjado y queda totalmente uniforme. Importancia, pues tenemos un control muy adecuado de todos los sistemas porque podemos controlar por etiquetas cada muro determinado, podemos controlar con planos el entramado con sus medidas, grosores que podemos bajar las diferentes secciones que tenemos y podemos controlar toda la estructura junto con los panelados, las medidas que cortamos allí mismo en todo
las oficinas o en la nave donde estamos trabajando, en este caso, ¿vale? Aquí vemos justamente eso, la nave con todos los muros ya dispuestos, señalados, en este caso ya estaba colocada la estructura para colocar la placa. Aquí vemos la sección de los diferentes muros y aquí ya colocando la placa, porque en este caso iba con estructura metálica en la parte por delantera y con sistema adhesivo estructural y ya con algunas placas por colocar. Siguiente fase, traslado mediante camiones, con ya el muro acabado, la placa incluida, montaje en grúa con pluma, una camión pluma y finalmente totalmente acabado. Entonces, la construcción prefabricada nos lleva, ¿cuánto? Pues entre 60 y 80 metros cuadrados al día, que era prácticamente una planta entera cada día que había de montaje en obra, con lo cual solo había que cortar la calle ese día y totalmente montar. Y todo esto se hizo viviendo las personas o trabajando, ¿vale? O sea, que veamos un poco la facilidad de este sistema, incluso en rehabilitación y en una zona muy transitada, porque esto es en el centro de Andorra, básicamente unas calles céntricas de Andorra, ¿vale? Está muy cerca de la Illa, si conocéis algo de Andorra. Vamos a ver un vídeo ahora. Voy a dejar de compartir porque tengo una música y si no lo vais a escuchar, pero vamos a un vídeo que explica todo el sistema. Un momentito. Vale, volviendo a que podéis escuchar, antes no podéis escucharme, ¿vale? Esta obra de Andorra, que podéis avistarla, estáis por aquí cerca, algún día veis Andorra, es una obra de 7 plantas, o sea que es interesante y por todo el sistema que tuvo, que fue pues, certificado Passive House en una zona muy fría como es Andorra. Yo creo que es interesante. Este otro proyecto es diferente, es una guardería de Polanco en Santander. Es un entramado 3D en Entremer y el off-site era en Porriño, que es en Galicia, y el in-site es en Santander, a 500 kilómetros, con lo cual podéis ver que la distancia era muy grande. Entonces justificaba hacer el 3D en lugar de un 2D. Aquí veis la nave donde se montó todo el sistema y aquí veis el in-site, que lo único que se hizo fue el perimetrante de los pilares y luego unos puntos terminales donde iría colocado totalmente la guardería. ¿Vale? Esta es la forma que tiene la guardería. Para ver un poco el sistema, todo lo que podemos ver es aquí veis un poco lo que se montó. El 3D se montó completamente en taller toda la guardería con los acabados Trespa, los acabados interiores, ¿vale? Todo esto se colocó con también, en este caso, un sistema de adhesivo, pero con estructura de madera. Se dividió todas estas 3Ds en módulos que pudieran ser transportables, se metieron en camiones y se montaron en obra, ¿vale? Debido a los plazos de entrega, pues que fue en 2022 esta obra y fue poco antes de que empezara la guerra de Ucrania y eso creó una escasez de materias primas en algunos de nuestros partners y debido a los tiempos, no todas las placas fueron colocadas. Por eso ahora vais a ver también un telas de ver del montaje de este 3D y veréis como en algunas placas no estaban colocadas y los tiempos fueron muy ajustados en esta obra, ¿vale? Y este es el acabado final de la guardería. Son niños muy pequeñitos, de pocas edades, y el arquitecto pues estuvo muy contento y de hecho en la página, como os he mencionado en el canal YouTube de Tresa, podéis ver un poco mejor los vídeos y también las entrevistas que se hicieron con el arquitecto, el constructor de prefabricación y también incluso la alcaldesa de pueblo, ¿vale? Voy a otra vez, si no, no vais a poder escuchar bien. Vale. Vale, perfecto. Ahora sí.
Me están llegando, Fernando, me están llegando mensajes de que no están viendo los vídeos, solo el sonido. No sé por qué, porque yo sí que los estoy viendo. Sí, ¿me Sí, oyes, Fernando? sí, te No, escucho ahora, es te que escucho. me han llegado algún comentario de que no se estaba viendo el vídeo. Ah, No sé por qué, porque quiz- yo sí que lo estoy viendo, entonces no sé quizás sea por la qué. conexión que tengan, que a lo mejor no llegue quizá la bien, ¿eh? Lo que puedo hacer es mandar el link y lo pueden ver luego si quieres. Sí, de todas formas, nosotros estamos grabando la Ah, vale, sesión y luego la vale, enviaremos, o sea que vale, vale, vale. no Ya habrá está. problema. Pero bueno, sí, yo creo que sí, porque si se estaba oyendo, yo creo que será un tema de conexión. Vale, vale, bueno, Vale. sigamos. Bueno, si lo que habéis visto, lo que no os habéis visto. Más que nada lo que hemos visto es desde el taller cómo se montaba toda la estructura, cómo se montaba toda el 3D del sistema entramado, en las paredes, cómo se montaba el 3 para el transporte que se hizo en camión y finalmente cómo se colocó en obra encima de los pilares que hemos visto antes, ¿vale? Y interesante es el tiempo que ha tardado, básicamente. En total eran unas 15 semanas desde el primer dibujo en CAD en BIM, hasta el montaje real. Entonces, como era una obra a 500 kilómetros, en el momento que se empieza a construir, ya se empieza a hacer la cimentación en otro sitio. Lo que hay que coordinar suficiente más los permisos de obra en situ para que al final, cuando vayamos a llevar todo el montaje, que se hace relativamente rápido, tengamos todo preparado allí, ¿vale? Entonces, ahí fue la complicación de trabajar en dos sitios diferentes, ¿vale? Pero puedes ver todo el proceso desde programación, dibujo, hasta realmente instalación. Además del entramado, el CLT es otro sistema, porque hablamos de madera ya compacta, laminada, que es Cross Laminate Timber, porque es una madera maciza entre 8 centímetros y 10 centímetros que se utiliza para paredes y para suelo también, ¿vale? Entonces, ese tipo de madera que se utiliza en prefabricación, que se dedican fábricas muy determinadas a la fabricación de este tipo de laminado, de este tipo de muro, eh, la utilizan para paredes y cuando vamos a edificios de gran altura como para suelos también. Incluso en viviendas privadas se utiliza como suelo visto en madera muchas veces, ¿vale? Pero aquí estáis viendo una pequeña aplicación que es una escuela rural en Galicia donde se han hecho estos módulos en taller. En este caso, el muro lo veis aquí y veis incluso en la cubierta se han hecho con este muro, con este tipo CLT, y luego se ha revestido con esta sección, aislamiento, perfilería y también con trespa con diferentes acabados, madera y colores vistos o sólidos que llamamos, ¿no? Y se utilizan como miradores por un sitio de naturaleza para observarla y para estudiar, ¿vale? Si hiciéramos una comparación de los tres sistemas, pensando en números en España, por una parte vemos aquí la importancia de la huella de carbono, que es negativa cuando hablamos de sistemas como entramado y CLT porque hay una gran parte de madera natural y la madera natural hace de colector de CO2. En lugar de generar CO2, colecta el CO2. Y si tuviéramos que poner esto en suma y resta, sale negativo, con lo cual es una buena opción la estructura de madera y por eso en viviendas, incluso edificadas, se está colocando madera, como hemos visto en Andorra, porque además de una buena eficiencia energética, tiene un comportamiento muy bueno en la huella de carbono, ¿vale? A nivel de precios, son precios estimativos, ¿eh? Cada proyecto es diferente, pero lo que es el metro cuadrado de muro en función del grosor, estamos en esos precios, con lo cual son precios competitivos en el mercado. Y la U, que podemos llegar, así como los decibelios acústicos que pueden conseguirse con estos muros, ¿vale? Veamos algunas referencias internacionales de ese tipo de sistemas. Yo creo que nos salen un poco los ojos. Por una parte tenemos, por ejemplo, este proyecto en Italia que se hizo totalmente de prefabricación. Se hizo la vivienda, la planta baja en obra, esto es obra,
Pero las 5 plantas posteriores se hicieron con CLT y entramado, ¿vale? Lo cual se consiguió una mejora térmica y acústica y energética muy buena en este proyecto. Eso es en Bérgamo, que es una zona de mucha construcción. Este otro proyecto, por ejemplo, es en Francia, es de Rabner. Rabner es una empresa internacional, es alemana, pero trabaja en diferentes países, trabaja con entramado de madera y en muchos proyectos interesantes. Es una residencia de estudiantes en Lyon, en el sur de Francia, del 2018, con un acabado lumen. Aquí ves un poco la sección de este sistema, donde se colocó aislamiento por el entramado y luego en la cavidad del entramado total, y ves la fachada ventilada con la placa con fijación vista y el vierteaguas de la ventana y el dintel de la ventana con también su vierteaguas y la placa por exterior, ¿vale? Vemos un poco de Rubner en este caso. Este proyecto es en Inglaterra. En Inglaterra se están haciendo muchos colegios en prefabricación. Allí también el tema es importante de la climatología, evidentemente, trabajar en interior, porque en exterior no se puede estar mucho tiempo por el frío y la lluvia, y cómo acopian los materiales en 2D y a veces montan en 3D también los elementos, depende, ¿no? Entonces, este es el resultado final de este colegio modular en UK. Y siguiendo en UK, por ejemplo, en este condado, que es el condado de Derby, se decidió trabajar con esta empresa que es Last Fix Arquitectos, donde trabajaron por fabricación. ¿Por qué? Primero, porque tenían un plan de 6 semanas y 9 meses de entregas, o sea, un tiempo limitado para entregar el colegio totalmente nuevo. Lo que hicieron fue estandarizar soluciones modulares, optimizar la construcción en taller, maximizar el valor de la prefabricación, generar eficiencia en la entrega y ajustarse al presupuesto, que es otro punto importante. Con eso consiguieron llevarse los 6 proyectos de colegios en este condado y os voy a enseñar 3 de ellos, ¿vale? Este es uno de ellos, que es el de Ravendale Infant, que es una escuela infantil o guardería y colegio infantil. Este es el Highfield Spencer, también veis un poquito los huecos de ventana con diferentes orientaciones y diferentes colores para darle un poco de vistosidad al colegio. Este es el Ashwood Primary School, con otro tipo de acabados, más acabados madera, acabados con grises, otro tipo de acabados en doble planta en esta zona de aquí, incluso con rotulaciones encima de la fachada. Son otros colegios. Ya hablemos ahora de la construcción industrializada del Steel Frame System. Steel Frame es otro sistema de construcción que tiene una versatilidad y durabilidad diferente. Yo creo que la ventaja del Steel Frame es su rapidez de ejecución, porque hablamos de un perfil que muchas veces lo van repitiendo por todas partes. La precisión y calidad, hablamos del perfil de milímetros, mayor resistencia y durabilidad, también eficiencia energética y sobre todo rapidez y tiempos de entrega que trabajan estos. ¿Qué proyectos son susceptibles del steel frame? Por ejemplo, en el norte de Europa, en Holanda, construyen muchas lo que llamamos edificios vacacionales y oficinas. Son diferentes módulos para vacaciones en julio y agosto, que son como bungalows, básicamente, que los hacen allí, o incluso oficinas exteriores para empresas con este tipo de edificios pequeños, digamos, ¿no? Aquí es, por ejemplo, en Bélgica te hace una misma idea, bungalows completamente acabados en taller y los montan ya totalmente acabados en obra para vacaciones. Esto también es la misma idea en Estonia, pero ya es en Premium Garden Houses, que se llaman, que son ya con mucho diseño, acabados metallic. Bueno, pues veis un poquito que no es un acabado, un bungalow normal, ¿no? Ya que veis un poco la sección y la planta en 3D de lo que es este bungalow vacacional. En Francia, Cube Houses, otra empresa que se dedica a hacer este tipo de casas de 1 o 2 plantas con acabados totalmente prefabricados en steel frame y o venden o la alquilan, depende de lo que sea la ocasión, ¿vale? Si vamos a, por ejemplo, España, en steel frame hemos trabajado con diferentes empresas. Una es, por ejemplo, JIT Housing, que se encuentra en el norte en el País Vasco, donde en este caso eran unas viviendas de 2 o 3 plantas, donde solamente nuestro material aparecía en una zona que eran los balcones por el tema de impactos, y para eso utiliza un sistema de sándwich con XPS, donde perforábamos esta parte hasta llegar a la estructura y colocábamos una omega con el sistema adhesivo. Y
aquí veis un poco en esta foto el montaje que se hacía en taller de esta zona y luego cuando se colocó, prácticamente lo único colocado era trespa, porque todo lo que se colocó, aunque era fachada, era susceptible de romperse por el camino, con lo cual se colocó solamente en obra, que es una de las ventajas de trabajar con un material altamente resistente como este, ¿vale? Cover es una empresa en alza con relación del grupo Agit Group, donde presenta un sistema de steel frame. Yo creo que es novedoso porque presenta una serie de capas, una serie de perfiles totalmente protegidos para la corrosión y permite la ventilación mediante esos sistemas que colocan ellos y te dice las diferentes capas. Y te suministra una hoja técnica donde mencionan los perfiles, los módulos de horizontal del, del prefabricación en taller de 6 por 3,2 o hasta 2,40 metros en vertical por 5, ¿vale? Las SUS de 0,17 a 0,34 y también sobre la clase de diseño que tienen ellos, ¿vale? O Iron Dome, que es una empresa italiana que presenta un steel frame a través de un perfil que ellos elaboran y con eso permiten cubrir todo o cubrir, bueno, cubrir no, ejecutar toda la obra y mediante las diferentes capas de aislamiento que van colocando, pues consiguen diferentes transmitancias. Acabamos al final con una fachada ventilada, en este caso trespa, ¿vale? Y con una fijación vista. Y podemos conseguir también valores passive house o menos, depende de lo que se exija la zona climática en Italia en este caso, ¿vale? Si volvemos a la tabla anterior y comparamos el entramado CLT con el steel frame, ¿qué tiene? Pues que aquí la huella de carbono es positiva porque el acero sí que es un material fósil y que hay que extraerlo y por lo tanto tiene una carga importante, aún así no exagerada comparada con otros materiales como el hormigón. Precios, la U también podemos llegar a 0,15 y los decibelios también nos permiten llegar a unas cantidades importantes. Todos los sistemas, sea steel frame, entramado o CLT, son compatibles con los sistemas que os he explicado antes por los diferentes que hemos hecho en obras. Y quizás los últimos minutos los podríamos dedicar a hablar de la construcción industrializada, ¿vale? Que son edificios de gran altura, ¿vale? En este caso me gustaría hablar acerca de este proyecto, que es el proyecto Brooks Common en Toronto, que es un proyecto de 18 plantas. La estructura es una estructura mixta en prefabricación porque es forjados de CLT, estructura de pilares en madera y acero, pero los módulos de fachada son en módulos plug and play de aluminio con trespa y tiene una certificación LEED Gold. O sea que es un sistema complejo realmente. O sea, veis todo lo que estáis viendo amarillo es madera, pero los pilares incluso, no hay CLT en paredes, totalmente abierto con pilares, con lo cual es un sistema más avanzado de lo que estamos incluso trabajando aquí y es del año antes de la pandemia este proyecto. De hecho, este proyecto fue el edificio más alto en el mundo en madera durante muchos años. Ahora no lo es, pero fue durante unos cuantos años el edificio más alto en el mundo construido en madera. Aquí veis un poco los detalles, los pilares con las conexiones metálicas, pero son pilares en madera, los forjados tipo CLT. El primer forjado se construyó en hormigón y a partir de aquí todo era madera, ¿vale? Y aquí es un poco todos los enclavajes, digamos, sobre todo para vosotros que os interesan por poder construir los detalles en BIM, pues están identificados y lo podéis ver también en YouTube. Y algunos detalles, cuando llegamos aquí vemos el marco plug and play, que los módulos donde iban tres por delante en antracita y en madera, que iban fijados en un durmiente metálico y fijados a la fachada totalmente cerrando el edificio. Siempre íbamos por dos plantas por debajo a la construcción del forjado y de manera que prácticamente se iba cerrando enseguida todo. Vamos a ver otro vídeo. No le voy a poner música, a ver si lo podemos ver esta vez. Igual que los otros vídeos también están colocados en YouTube, ¿vale? No le voy a poner música porque tampoco es una música importante, pero yo creo que podéis ver un poco el montaje del sistema en este caso, ¿vale? Sí, yo creo que por lo que los comentarios va por barrios, ¿eh? Hay gente que lo ha podido ver Ah, y gente que varios. no, pero bueno, en Bueno, cualquier miro. caso, como lo recibieran grabación, todo el mundo podrá verlo. Vale, vamos a ver si me deja a mí ponerlo, Mm. porque no me lo deja ahora. A ver, un momentito. Espera, voy a intentarlo de esta manera. Ujú.
Bueno, ahora sí, sí, se está viendo. Vale. Bueno, pues llegamos al final, ¿vale? Sí, Pero yo creo que es vale. interesante ver este vídeo porque uno de Ujú, los temas que decía mencionaba, por ejemplo, de que la fachada se instalaba en 8 horas 174 metros cuadrados, ¿eh? En 8 ujú, horas. Toda una mm, planta en 8 horas. Yo creo que wow, interesante ese dato de rapidez de ejecución. En conclusión, ese es el último slide, mm, que la final, la construcción industrializada nos acorta los plazos de ejecución, nos reduce el carbono incorporado, alta eficiencia energética, nos reduce los costos, pero aumenta la calidad, la superficie útil y es una solución competitiva, sobre todo para el ujú, propietario, ¿no? Que va a comprar un edificio prefabricado. Ese es el link o el QR que si queréis, ¿no? Y acabo aquí dando muchas gracias por mm. la atención, por quedarnos en los 40 minutos. Queríamos No, estarlo. perfecto, no, muy bien, muy ajustado en tiempos. ¿Alguna pregunta ha ido llegando? Mira, te las traslado, que he ido tomando nota. Una que apareció, vale, perfecto, que apareció muy al principio cuando habían varias escenas de montaje. Nos preguntaban si es necesario algún tratamiento de las juntas, cuando se iban viendo los ensamblajes, Sí, etcétera. siempre, siempre. Hay Mm, diferentes tratamientos, a veces colocan coquillas, a veces sellan, entonces, pero siempre, y normalmente es un doble tratamiento. Normalmente colocan una junta de PDM y luego sellan. No es solamente una barrera, sino que colocan como mínimo dos barreras, pero siempre tratan las juntas, sí, 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 sí. ujú, perfecto. Después también cuando hemos ido viendo, yo creo que era durante el montaje de la escuela, bueno, te lo digo un poco por situarte, nos preguntaban por el peso metro cuadrado más o menos que puede tener esta solución de paneles, bueno, o alguna que hemos El visto peso, diferentes, obviamente irá sí. cambiando, pero no sé si nos puedes dar alguna referencia. Espera un momentito. Mm, Esto, vale, que sabía, seguir hablando esto. ujú. El peso de los paneles, te refieres, ¿no? Mira, Sí. en una diapositiva salía aproximadamente de un sistema de entramado, o sea, el panel 3 son 11 kilos por metro cuadrado, pero el Ujú. entramado estamos hablando de 700 kilos en un módulo de 6 metros por 2, Ajá. 700 kilos. O sea, si tú lo comparas con un muro de hormigón, Ya, estamos ya. hablando de 2000 y pico kilos, normalmente depende del grosor, ¿no? Entonces, un peso muy ligero, completamente. Ujú. ¿Vale? ¿Mm? Sí, Y el sí, desde luego. entramado de steel frame también es un poquito más, pero también es muy ligero, muy ligero. Ujú. Vale, y también, bueno, otra pregunta que había relacionada al montaje, ¿qué equipo mínimo de personas es necesario para montar, bueno, por ejemplo, las estructuras que veíamos en planta Pues mira, baja? normalmente es uno que lleva la grúa, básicamente, una persona que lleva la Mm, grúa,
El que monta la grúa es el que ajusta, bueno, hay una persona de la constructora que corta la calle, básicamente, porque llevar la grúa hay que tiene que cortar la calle de antemano, que es el Ujú, jefe de obra, más que nada. ujú, Pero en la grúa solamente hay una persona que lleva todo y el que monta todo. Y arriba suele haber 2 personas siempre, 2 personas, ujú, porque entre los 2 ajustan el movimiento y una vez colocan tienen que fijarlo, como habéis visto en el vídeo, hay que ujú, ajustarlo, fijarlo el panel. Entonces, si hay que, limar algún durmiente, alguna cosa, también lo hacen ellos. Entonces, 2 personas mínimo arriba, ¿vale? ujú. O sea, 3 Per- personas en realidad son, 3 ujú. personas. De acuerdo. Y luego ya, no recuerdo en qué momento, pero bueno, ha surgido esta pregunta, pero nos vale para cualquier etapa. Nos hablan de mantenimiento necesario a largo plazo. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, del sistema constructivo no hay un mantenimiento especial, porque al final todo queda sellado. ¿Os habéis fijado que hay una lámina Ujú, impermeable totalmente? De lo que es el revestimiento de Trespa, no requiere un mantenimiento. Lo que mm, es importante de vez en cuando lavar, ¿no? El edificio, como ujú, todo, ¿no? Como un vidrio del coche, ¿no? Y a veces lo que ujú, hacen empresas cada 4 años, cada 5 años, pues le dan un lavado de cara, pero no es obligatorio, justamente, ¿no? ujú, Pero como sistema constructivo no hay un mantenimiento del sistema porque queda totalmente encapsulado totalmente el sistema, ¿no? Entonces, ujú, en el momento que le colocas lámina esa impermeable, que el Rotoplas o el que coloquemos determinado, y por dentro también su lleva lámina de vapor, su transversal, lo que sea, queda totalmente encapsulado, no hace falta un mantenimiento del sistema, ¿vale? ujú. De acuerdo. Pues estas fueron las preguntas que nos han ido llegando. No, veo que no hay ninguna más. Pues bueno, nada, perfecto. Estamos dentro del tiempo previsto. Muchísimas gracias, Fernando. Tenéis, como tú nos comentabas en pantalla, el QR por si os quieren pedir alguna información. Yo ahora terminando. Espera, que parece que hay una pregunta que quiere entrar en el último segundo, Ah, sí, venga. o no. No sé si, bueno, Jennifer levantaba la mano, pero no sé si con intención de preguntar o fue algún tipo de... No, Hay una bueno, aquí, la Jennifer, sí, no sé si tiene la mano sí, levantada, pero no sé si quiere decir algo o... o fue un accidente de clic. Bueno, en cualquier caso, si mientras despedimos no nos deja escrita la pregunta, pues entiendo que ha sido digamos que un incidente. Nada, lo que decíamos, yo ahora os dejaré también en pantalla un par de minutos los QRs por si queréis pedir información de los dos programas que claramente se vinculan con la presentación de hoy, el posgrado de construcción industrializada y el máster en instalaciones. Y bueno, no me queda otra que agradecerte muchísimo la presentación de esta tarde. Yo creo que ha sido realmente interesante porque llevábamos otras quizá a un nivel, eh, no sé si decirlo, más teórico de las recientes que hemos hecho en temas de industrialización y con esta realmente hemos aterrizado mucho lo que es la ejecución de esta tipología de obras. O sea que muchas gracias y bueno, pues hasta la próxima. Seguimos en contacto. De Muy bien. acuerdo, muy bien. Hasta luego, Albert, y a todos igual, ¿vale? Un De saludo, acuerdo. gracias. Bueno, hasta pronto, Fernando. Yo ahora voy a compartir esto, ya os lo dejo aquí. Aquí. Muy bien, pues lo tenéis en pantalla, ya cierro el micro y bueno, os lo tendréis ahí en un par de minutos. Muchas gracias, hasta el próximo día.